sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Cómo están? Soy su maestra Edna. Yo sé que están bien y les cordial saludo. Hola pequeñitos, espero les guste la clase del día de hoy y se encuentren bien. La clase se llama Un hombre pequeño con un corazón grande. Esta historia se trata sobre cuando Zaqueo robaba el dinero de la gente, pero él reconoció que eso no le agradaba a Dios. ¿Y dónde podemos encontrarla? Bueno, pues la podemos encontrar en Lucas 19, 8 y 9. Y dice: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Acompáñenme a ver este video. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Un hombre pequeño con un corazón grande. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 8 que dice: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. El mensaje es: muestro el amor de Dios cuando corrijo lo que hago mal. ¿Alguna vez fuiste a un desfile o a un partido de fútbol y no podías alcanzar a ver bien? Tal vez tu papá te subió sobre sus hombros. Si es así, comprenderás cómo se sentía Zaqueo cuando se quedó atascado al final de la multitud. Zaqueo vivía en Jericó. Tenía una de las casas más grandes y mejores de la ciudad. Tenía lo mejor de todo porque era un hombre muy rico. Pero nadie lo quería porque estafaba a la gente y se quedaba con su dinero. Todos lo sabían, pero nadie podía hacer nada al respecto. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos. A los romanos no les importaba lo que hicieran mientras les dieran el dinero exacto por los impuestos. Así que Zaqueo le decía a la gente que sus impuestos habían subido, cobraba más de lo que debía y se quedaba con la diferencia. Un día Zaqueo oyó que Jesús estaba yendo a Jericó. Había escuchado hablar mucho acerca de Jesús. Había escuchado cómo Jesús había sanado a los enfermos, los cojos y los ciegos. Y algunos decían que había resucitado a alguien de los muertos. Todas esas cosas hacían que Jesús fuese un hombre diferente. Y Zaqueo quería verlo. También había rumores de que Jesús comía con los publicanos y los recaudadores de impuestos, que había ido a la casa de un cobrador de impuestos llamado Leví Mateo y que su amistad con el maestro lo había hecho uno de sus seguidores más cercanos. La gente no dejaba de hablar de Jesús y Zaqueo se preguntaba: ¿tendrá Jesús algo para decirme a mí? Todos lo decían. Jesús verdaderamente estaba llegando a Jericó. Entonces Zaqueo, decidido a verlo, cerró su oficina y salió a la calle. La calle estaba llena de gente. Era inútil. La gente se amontonaba más y más. Zaqueo trataba de saltar para ver por sobre sus cabezas, pero no había caso. Era demasiado bajo y nadie le permitiría abrirse camino. Pero él estaba decidido. No se daría por vencido. Tenía que ver a Jesús. Zaqueo miró hacia ambos lados de la calle.
Vio un árbol grande y añejo. ¿Podría treparse a él? Los hombres adultos no se trepaban a los árboles, pero no había otra manera de poder verlo. Así que se subió. Se sentó en una rama gruesa y se puso a mirar hacia la calle que estaba abajo. Jesús estaba yendo en esa dirección. Cuando Jesús llegó hasta el árbol, se detuvo y levantó la vista. Vio a Zaqueo y sonrió. Toda la multitud también se detuvo. Miraron hacia arriba y vieron a Zaqueo. Zaqueo, desciende. Hoy voy a ir a tu casa. Dijo Jesús para que todos pudiesen escuchar. Zaqueo casi no podía creer lo que le estaba sucediendo. ¿Jesús iba a ir a su casa? Nunca nadie había ido a su casa. Se bajó del árbol, deslizándose rápidamente y tomó la delantera. El gentío se hizo a un lado, pero la gente comenzó a hablar entre dientes. ¿Cómo es que Jesús puede ser el huésped de un pecador? Se preguntaban en voz alta. Zaqueo se irguió y dijo: Señor, daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si estafé a alguien, le devolveré 4 veces tanto. Jesús miró a Zaqueo, luego contempló a la multitud que refunfuñaba y lo criticaba. Jesús afirmó: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta es la razón de la venida del Hijo del Hombre, buscar y salvar a los perdidos. Zaqueo cambió cuando conoció a Jesús. Confesó las cosas que había hecho mal y trató de corregirlas. Trataba mejor a los demás. Les demostró que amar a Jesús lo ayudó a entender las cosas. Eso también te ayudará a ti. Como vimos en la clase, Jesús le dijo a Zaqueo así porque sabía que Zaqueo se había arrepentido de todo su corazón y se veía en sus acciones. Así debemos ser nosotros para no perder nuestra salvación. Tú no debes tomar las cosas que no son tuyas. Debemos de aprender a estar contentos con lo que papá y mamá nos pueden dar. Y aunque seas pequeño, vas a aprender a ser agradecido y a hacer buenas acciones como Zaqueo aprendió de Jesús. Esperemos te haya gustado la clase del día de hoy. El versículo para memorizar el día de hoy es Lucas 19:9 y dice: Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por este día, por la vida que nos da y por la vida de cada uno de ustedes que hoy nos está escuchando, viendo. Y gracias a Dios porque en medio de estos días tan peligrosos, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros y aún se ha manifestado, aún a pesar de que pues hemos visto también con dolor que pues también esta enfermedad ha tocado seres queridos, hermanos, ¿verdad? Familia, y pues estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y si Él ha permitido esto, es con un propósito, eso lo hemos hablado muchas veces. Sin embargo, nos hemos preguntado a veces por qué oramos y algunos hermanos sanan, y por qué oramos y algunos parten de esta tierra. Definitivamente tiene que ver con la soberanía de Dios. Y esto es realmente el tema que hoy queremos compartir con ustedes, la soberanía de Dios. Ahí en Hechos capítulo 4, verso 24 y en adelante, dice de la siguiente manera. Hablando de que los creyentes piden confianza y valor. Verso 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31 del capítulo 4 de Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos aquí que los discípulos fueron arrestados, fueron atacados, fueron golpeados y los siguieron amenazando. Y es entonces cuando ellos se unen en oración y hacen la declaración siguiente, diciendo unánimes, ¿verdad? Alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios es dueño y Señor de todas las cosas, de las que están en el cielo, en la tierra, en el mar, ¿verdad? Y aún Él gobierna en todas estas esferas, ¿verdad?, naturales. Él es Señor soberano. Ahora, muchas veces nosotros hemos considerado que el Señor es soberano en muchas áreas, como dijimos, la creación, los cielos, la tierra, el mar. Él gobierna. Y en circunstancias en las cuales también nosotros hemos estado, hemos visto la soberanía de Dios. Él dirige, Él se enseñorea, Él es Señor. Y hemos hablado de que Él quiere ser Señor, Salvador de nuestra vida. ¿Sí? Él es el Señor soberano, ¿verdad? Y que precisamente en estos atributos divinos, Él, ¿verdad?, ahí no interviene ni Él permite la intervención humana. Dice que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, es decir, Él todo lo sabe. Y esa facultad no la tiene el hombre, no la tiene el ser humano. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Y el ser humano no tiene esa facultad. Él es omnipresente, Él está presente en todo lugar. Y el ser humano no tiene esa facultad, esa capacidad de hacerlo. Ni tampoco tiene que ver con su soberanía. La soberanía de Dios, Él no la comparte con ningún ser humano. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar esto, que a veces conocemos esto, sin embargo, nos resistimos a ciertas situaciones que nosotros vemos en las cuales Dios no le toma por sorpresa, como es esta pandemia. A Él no le toma por sorpresa. Y si nosotros vemos de nuestro pueblo, de nuestra gente y aún gente de esta tierra que está sufriendo, que está muriendo, ¿verdad? Al Señor no le toma por sorpresa. Él sabe
por qué todas las cosas. El hombre a veces dice, ok, sí, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero yo debo tomar mis decisiones y yo debo en cierta medida controlar mi vida, pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere ser Señor soberano de nuestra vida. Él quiere tomar el control. Él quiere tomar el control, pero no manipularnos, sino que Él quiere que nosotros de nuestra propia voluntad nos depositemos en Él y nuestra confianza esté en Él. En el Salmo 135:6 dice, todo lo que quiere Él hace en el cielo y en la tierra. Todo lo que Él quiere hace en el cielo y en la tierra. Y en todos los abismos, dice. En Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En Isaías 46:9-10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Haré todo lo que yo quiero. Esto es precioso saber que tenemos un Dios soberano. Él tiene control de todas las cosas, ¿sí? Y nosotros pudiéramos decir, pero ¿por qué todo esto? Hay quienes dicen, teníamos una idea de que teníamos un Dios bueno, pero al ver que Él permite esto, quizá pueda hacer que las opiniones cambien, pero no es otra cosa que Él sabe por qué lo está haciendo, para que el mundo se vuelva a Dios, para que el mundo crea que hay un Dios poderoso y que Él ha permitido esto para que el hombre deje su pecado, deje su maldad, deje de hacer lo malo y se vuelva a Dios. Cuentan la historia de un trabajador en una fábrica de jabones que le hablaba, este trabajador era cristiano y le hablaba a su jefe, le predicaba de Jesucristo, del amor de Dios. Y entonces el jefe una ocasión le dice, acompáñame, y se lleva a aquel varón cristiano, se lo lleva a un barrio, a una comunidad muy pobre, y le dice, y entonces el hombre pues le habla de que pues el amor de Dios no lo podía ver, no podía creer en ese amor de Dios. Y entonces cuando andan por allá, por ese barrio, dice el trabajador, oiga, patrón, le dice, ¿qué pasó? Mire, su jabón no funciona. ¿Por qué? Si mi jabón es muy bueno, es muy efectivo. Mire, todos estos niñitos mugrositos que están aquí, su jabón no sirve. Y el patrón le dice, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que no usen mi jabón? Y le dice, el cristiano le dice, es exactamente, con Dios es lo mismo. Dios nos ama, pero Él no tiene la culpa de que no quieran su amor. Él no tiene la culpa de que no quieran su amor. Entonces, el problema es ese, el hombre se ha olvidado de Dios. El hombre sigue empecinado en su pecado y en su maldad. Entonces, esto es consecuencias de todo el pecado. A Dios le duele, claro que a Dios le duele, pero Dios le ha dado al ser humano un libre albedrío, una libre voluntad para decidir, y el hombre
ha decidido voltearle la espalda a Dios. Sigue en su pecado. Entonces, a través de esto nosotros hemos tenido la oportunidad, ya en los últimos momentos de la vida de algunos enfermos, y poderlos llevar a que acepten a Cristo. Y ya lo han hecho. Y el Señor los ha recibido en su morada celeste. Ahora están con Él. Así es de que consideremos esto. Tenemos 4 declaraciones acerca de la voluntad decretada por Dios. La voluntad de Dios es absoluta, es inmutable o inalterable, es incondicional, está en completa armonía con su plan y con su naturaleza. Esto es, nunca contradice su santidad, su juicio, su justicia, ni su bondad. Cuando dice los 10 mandamientos que el Señor es fuerte, celoso, en ningún momento se altera su santidad, sino que Él quiere que nosotros lo conozcamos como el único Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, Él se da a conocer como el Dios único y verdadero. Fuera de Él no hay más. Fuera de Él no hay más. Pero eso no altera el hecho de que nosotros digamos que Él es un Dios celoso. Yo a veces lo comparo con relación a mi esposa y a mí, ¿verdad? Si yo veo que un fulano le está coqueteando a mi esposa, claro que yo voy a intervenir, ¿verdad? O si mi esposa está viendo que hay alguna mujer que se me quiere acercar, entonces ella inmediatamente intervendrá para impedir que yo pudiera caer en las redes de una mujer. Y yo también intervendría al impedir que mi esposa, ¿verdad?, pudiera ceder ante ciertas insinuaciones. Eso es con Dios. Con Dios, Él no quiere que nosotros tengamos ninguna relación con otros ídolos, ¿verdad? Con otros ídolos. Entonces, Él quiere que lo busquemos a Él. Jesucristo es Dios mismo que vino en carne para mostrarnos al Padre, para darnos a conocer al Padre, darnos a conocer quién es su Padre Celestial y que Él es santo. Entonces, Él es santo, Él es justo. Nosotros somos injustos, porque a veces hacemos un juicio anticipado de sin saber las cosas, pero Él sí sabe por qué hace las cosas. Él sí lo sabe, ¿sí? Y muchas veces nos da a conocer sus planes y propósitos en la oración, en esa intimidad con Él, ¿verdad? Pero a veces no nos deja ver, ¿verdad? No nos da a conocer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estaríamos quizás espantados, estaríamos muy atemorizados, ¿sí? Porque nadie se imaginaba todo esto. Sin embargo, Dios tiene un propósito en ello. Es doloroso, sí lo es. Es tremendo, sí lo es. Pero Dios en medio de esto tiene un propósito. Él sabe por qué sí sana, ¿verdad?, a algunos, y Él sabe por qué se lleva a otros. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él sabe por qué hace todas las cosas a su tiempo, y más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta. La voluntad permisiva, lo que permite. Él permite, ¿verdad?, el permitir que también
es también la intención de regular y finalmente realizar sus grandes y sabios propósitos. Nosotros podemos ver que Él es sabio, Él tiene planes, Él regula, ¿verdad? Él regula las intenciones y finalmente realiza sus sabios propósitos. Él los va a llevar a cabo. Dios es soberano, pero bajo su sombra de control Él permite opciones, algunas de las cuales, ¿verdad? Según la Escritura, pues también traen consecuencias terribles, traerán consecuencias terribles. Entonces, tenemos que ver la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Él permite que no son de su perfecta voluntad, pero Él las permite para que nosotros nos demos cuenta que trae consecuencias si nos equivocamos. Y Él también permite ciertas cosas para darnos cuenta de que somos limitados, ¿sí? Pero que Él sí tiene el control. Entonces, hablando de permitir el pecado, ¿cuál sería el propósito de todo esto? Dice que el hombre reconozca el carácter dañino y esclavizante del pecado, según lo que dice Romanos 1, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Entonces, esa es la consecuencia del pecado, traerá muerte. También que Dios pueda demostrar su gracia, ¿sí? La gracia de Dios a través, y esto lo vemos aquí en Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces hay un propósito por el cual abunda el pecado, porque sobreabundará la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. De ahí la urgente necesidad de que el hombre a través del pecado se arrepienta de sus pecados, deje su pecado y se vuelva a Dios, ¿verdad? Y entonces disfrutará de la gracia de Dios, del favor de Dios, la justicia de Dios, que es para vida eterna. Entonces, tenemos nosotros que considerar el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Proverbios 9:10 dice esto: viviendo bajo un Dios soberano, el temor de Jehová, hay un futuro de paz y seguridad. Beneficios que podríamos tener del temor a Jehová. Beneficios del temor a Jehová. Y dice así: hijo mío, Proverbios capítulo 2, 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderán justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará,
te preservará la inteligencia. Entonces el Señor nos está invitando a que atendamos a su consejo, que atendamos a la sabiduría que viene de Él, a la sabiduría que viene de Él. Apocalipsis 1:5 hace mención de que el Señor es soberano, ¿verdad? Soberano de los reyes de la tierra. El soberano Señor, ¿verdad? De los reyes de la tierra. Él está por encima de cualquier rey terrenal. Y Él también hace la invitación a esos hombres que busquen a Dios, que clamen a Él y pidan la sabiduría de Él. Estaba escuchando una determinación que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que ahora las iglesias van a estar abiertas, que deben estar abiertas. ¿Para qué? Para que ahí se alabe el nombre del Señor. Ya por decreto, Él determinó que se abrieran las iglesias. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual vamos a ver la respuesta de Dios ante esta calamidad, ante esta situación tan terrible. Vamos a ver la mano poderosa de Dios. Así es de que consideremos la soberanía de Dios, ¿sí? Y no cuestionemos su voluntad. Él sabe por qué todas las cosas. Él sabe por qué todas las cosas. Nosotros somos malos, nosotros necesitamos la ayuda de Dios, nosotros tenemos que cambiar nuestra postura. Tienes que pedirle a Dios perdón, porque muchos han pensado que pueden ser aún como Dios y aún más que Él, y eso es necedad. Y eso es insolente para con Dios. Así es de que arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname, porque he cuestionado tu voluntad. Tú sabes por qué haces las cosas. Yo no lo entiendo. Perdóname y ayúdame para entender tus designios. Su palabra nos da la guía, nos da la respuesta para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y poder entender que es su voluntad. Él no quiere que el hombre se pierda, pero el hombre se pierde por causa de su pecado. Pero él hoy puede volver a Dios y decirle, Señor, perdóname. Recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, te entrego mi vida y aquí estoy para que tú cambies mi vida. Si me encuentro cerca de la muerte y aún antes de que yo me vaya de esta tierra, yo quiero estar en paz contigo. Perdona mis pecados y quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Esa es la oración que hoy yo te invito a que hagas. Y si tú lo quieres hacer ahora, lo hacemos y yo te ayudo. Señor Jesús, estoy delante de ti. Perdóname por cuestionar tu soberanía. Perdóname porque, Señor, aún he pensado que puedo ser más sabio que tú, pero Señor, eso es necedad y eso es un error gravísimo, porque tú nos creaste, tú nos formaste, tú hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, Señor, y nosotros nos sometemos a tu voluntad y en esta hora te pedimos que nos perdones. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, para que cuando venga la muerte nosotros nos iremos contigo por la eternidad al cielo. Señor, perdónanos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz y perdonar mis pecados. Amén. Amén. Ahora, si tú hiciste esa decisión, te felicito y te invitamos a que nos sigas sintonizando y puedas escribir ahí si tu teléfono, tu correo, y nosotros nos comunicamos. Queremos seguir hablándote de la bendita palabra de Dios y de la sabiduría que hay en Dios y su soberanía. Hermanos, considera esto.
todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Les agradecemos su atención, Dios les bendiga y muchas gracias. Amén.